Estamos muy acostumbrados a que Estados Unidos y los banqueros mafiosos que lo controlan nos mientan todo el tiempo. En este caso se trata de la historia del Titanic. Haré dos posts, este post contando y dando pruebas de que no fue el Titanic el que se hundió y la segunda parte será de 3 millonarios de Estados Unidos que se oponían a la creación del Banco Reserva Federal que fabrica los dólares desde 1913, ese banco es privado y no rinde cuenta a ningún organismo del Estado de USA, Estados Unidos te mintió y vos le creíste, prueba definitiva, en este documental se expone lo que sería, otro gran encubrimiento en nuestra historia. No es desconocida la historia del Titanic y de su terrible final, pero, ¿fue realmente el Titanic el que se hundió? En el período de 1910 a 1912, las rutas transatlánticas de pasajeros eran muy lucrativo. La White Star Line se reunieron con un inversor estadounidense acaudalado y ideó un plan para construir los 3 mayores barcos, los más lujosos, para tratar de acaparar el mercado. Estos fueron, el Britannic, antes de ser adaptado como barco hospital, barco el Britannic, adaptado como barco hospital, no se hundió el Titanic sino el Olympic Edward J. Smith J.P. Morgan. El Olympic fue el primero en ser construido, e hizo varios viajes con el capitán Smith, quien estuvo involucrado en 3 accidentes que críticamente dañaron al Olympic, incluyendo un caso en el que pasó por encima de un recipiente sumergido. Se hicieron reparaciones temporales en el Olympic, en Nueva York, y regresó, cojeando, al astillero en Irlanda. El daño a la quilla era tan grave que la nave tenía un lift to port permanente, lo que significa una inclinación hacia la izquierda. Cobrar seguro. Por ahora dejaremos hasta aquí los detalles, para que puedan ver y escuchar atentos este notable documental. Luego seguimos con los detalles. ¿Impresionante? ¿No? Bueno, continuemos con algunos de los interesantes detalles expuestos en este documental. La hélice dañada se sustituye por el número de hélice 401, que estaba en el Titanic, que estaba en proceso de construcción, y se coloca en el Olympic para que pudiera seguir funcionando. Asesinar a millonarios del astillero le dijo a White Star que para reparar adecuadamente al Olympic, con el daño interno severo y daños en la quilla, tendría que ser cortado en 2 y toda la sección de popa tendría que ser reconstruido, lo que llevaría un montón de tiempo y dinero. White Star se negó, y la elección que realizaron fue hacer un trabajo, patch-up, o parche, para que el Olympic pudiera continuar navegando. El Olympic era, en su condición dañada, solo asegurable por alrededor de $7 millones, mientras que el Titanic, una vez terminado, sería asegurable por más de 10 millones. Sin embargo, el Olympic se mantuvo pasivo. El Olympic y el Titanic eran prácticamente idénticos, con excepción de pequeñas diferencias. Descubren cómo White Star necesitaba el dinero para mantenerse, se necesitaba de un gran evento. Sin embargo, el Titanic aún no había sido terminado. La verdad, por lo tanto, se tomó la decisión de cambiar las 2 naves. En el transcurso de un fin de semana, un equipo del astillero cambió los nombres de los barcos, los botes salvavidas, y la papelería. Todo lo demás, platos, etc., era tarifa estándar para White Star. Fotos del Titanic, dejando Southampton muestran el trabajo, patch-up, y un profesor de ciencias que era un pasajero en el Titanic dio cuenta de que el barco tenía un ligero escorado a babor, inclinación hacia la izquierda. Fotos del hundido Titanic muestran que había pintura de imprimación gris bajo la superficie de la pintura negra. Titanic no utilizó pintura gris, esta solo fue utilizada en el Olympic. Como vimos en el documental, una de las hélices del buque hundido tiene el número 401, en el Estados Unidos te mintió y vos le creíste, prueba definitiva, los nombres, Olympic y Titanic, se han marcado en la parte frontal de cada uno de los barcos cuando se estaban construyendo. Fotografías de expedición original de Robert Ballard cuando encontró la hundida Titanic en 1986 muestran, en la proa, parte delantera, del barco hundido, las letras, Titanic, que fueron clavados en la parte frontal de la nave. Las letras que faltan, se cayeron en los últimos años. El espacio donde se cayeron estas letras muestran las letras, MP, grabadas en el barco. O LIMPIC. White Star tuvo otro barco de pasajeros llamado el Californian, que salió del puerto 4 días antes que el Titanic y fue a parar a lo largo de la línea de visión del iceberg exacta que golpeó al Titanic. Durante la noche del naufragio,
El capitán del Californian telegrafió al capitán Smith del Titanic 4 veces con la localización exacta del Californian. El Californian, un buque de pasajeros, salió del puerto sin pasajeros. La única carga eran cajas de suéteres. El capitán del Californian fue informado por la White Star que si veía bengalas de color rojo, blanco y azul durante la noche, serían del Titanic. El Titanic fue construido con una técnica de lo más alto para aquellos años y sus funcionarios contenían tanta experiencia que ellos testificaron que podrían detectar un iceberg al menos a unas 6-8 millas de la cubierta, y mucho más desde la cofa, lugar del vigía. El espacio de redondeo que hizo el Titanic fue de solo 1800 metros. Como tal, el Titanic no habría tenido el suficiente tiempo y espacio para evitar el iceberg que se golpeó. Aquí la supuesta foto tomada desde el Titanic, donde se mostraría el iceberg del accidente horas antes. Barco. El intento de evitar el choque no se hizo hasta que el iceberg solo estaba a menos de 400 metros de distancia, y los ingenieros, mediante la inversión de los motores y, volviéndose hacia atrás, puso el barco en la posición, cara a cara o de frente al iceberg, lo que causó la mayor cantidad de exposición al iceberg y el daño de ella, una vez girara a último momento, dándole en pleno costado. O sea, la decisión era la de chocar con el iceberg, sí o sí, y de costado para un daño mayor. No se hundió el Titanic sino el Olympic. El Olympic tenía suelos de linóleo. Días antes de que el Titanic arribara, los suelos de linóleo fueron ordenados por la White Star para ser alfombrada. Los suelos del Titanic eran alfombrados. 5 días antes de zarpar, White Star aumentó el seguro en Titanic a $12 millones a través de Lloyd's of London. Lloyd ha pagado los $12 metros en un plazo de 5 días después del hundimiento. Lloyds pagó toda la demanda. Como el Consejo Británico de Investigación encontró que ni el capitán, nadie en la White Star, o cualquier persona en el astillero tuvo la culpa por el accidente. Entonces, lo que tenemos aquí es una empresa que tenía una responsabilidad, y que sabía que iba a perder dinero. Sabiendo esto, disfrazó al producto, bueno, y sacó la máxima de las garantías con él. Luego, recogido el seguro que fue tomado 10 días después de que fuera sacado y solo 5 días después del accidente. ¿Les suena familiar? Los bancos de inversión tenían millones de malas hipotecas que sabían sería un fracaso. Ellos disfrazaban estos préstamos hipotecarios malos conocidos y los representaban a las compañías de seguros como buenos, y llevaban a cabo la mayor cantidad de seguros en ellos. Cuando las hipotecas fallaban, cosa que los bancos de inversión sabían que eventualmente sucedería, recogían los cheques del seguro, ya que el fracaso fue de causas ajenas a la suya. Eran de esos malditos propietarios que no pagaban sus hipotecas. Por cierto, el inversionista estadounidense que era dueño de una participación de control en la línea White Star canceló su pasaje de primera clase en el barco a menos de 2 días antes de que el Titanic partiera, citando problemas de salud. Fue encontrado en una estación francesa de 2 días después del hundimiento con su amante. Si White Star se hubiera ido a la quiebra, este inversor, que tuvo la participación de control en la White Star, habría sido capaz de apoderarse de los barcos como activos, pero le habría costado probablemente millones para llegar de nuevo a los Estados Unidos, equiparlos, comercializarlos, y tratar de hacer dinero en ellos. Así, entre tener que ejecutar un negocio con la nave de pasajeros, y el de simplemente obtener cheques cada mes. White Star le hizo todo el trabajo en la gestión de los barcos, su comercialización, la venta de billetes, etc. y solo le enviaba los cheques al inversor cada mes. ¿El nombre de este inversor americano? JP Morgan. JP Morgan, ¿hace falta decir algo más? ¿Ya saben de él? ¿No? Aquí más detalles. ¿Cuáles son las probabilidades de que ambos buques compartan las mismas marcas en el arco? Cobrar seguro, asesinar a millonarios. Descubren la verdad del Olympic volviendo al dique seco. La siguiente ilustración muestra una imagen del Titanic con imágenes antes y después del desastre del Olympic, con las diferencias marcadas en ellas. Barco no se hundió el Titanic sino el Olympic. Un pasajero a bordo del RMS Carpathia ha fotografiado este iceberg cerca del lugar del naufragio del Titanic. Cortesía de la Biblioteca del Congreso. Ahora, los investigadores han llegado a la imagen más clara hasta ahora del gran campo de escombros en el fondo del Atlántico Norte.
JP Morgan cobrar seguro asesinar a millonarios. Nuevo detalle, los investigadores han reconstruido lo que se cree que es el primer mapa completo de toda la 3x5 milla campo de restos del Titanic. Esta imagen muestra el cuerpo principal del buque. Descubren esta imagen muestra los escombros que rodea la popa del Titanic en el fondo del Océano Atlántico Norte. Un equipo de la expedición utilizó imágenes de sonar y más de 100.000 fotos tomadas por robots submarinos para crear el mapa. Habrá una dos parte sobre el Titanic y tres de los más millonarios de Estados Unidos que fueron asesinados en el Titanic por oponerse a los ROTHSCHILD y su creación de la Reserva Federal que hasta el día de hoy fabrica los dólares.